Quiero saludar en estos momentos a todos los hermanos y a todos los amigos que nos están acompañando. Quiero primeramente darle gracias a Dios por la oportunidad de presentar este estudio. Y la verdad es que será de gran bendición, será de mucha bendición para la iglesia del Señor. Voy a presentar de mi parte. Quiero presentar de mi parte Antes de comenzar, quiero recordarles a los hermanos que en la descripción de este video está el enlace de la primera parte de este estudio para que puedan complementar con la primera parte si usted no lo ha visto. Voy a explicar algunas razones por las cuales el nombre de Jesús debe ser invocado sobre la persona que es bautizada. Hay algunas personas que enseñan que la persona que va a ser bautizada debe invocar primeramente el nombre de Jesús sobre su vida y en el momento de ser bautizado, el bautismo debe ser administrado bajo la invocación del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero esta clase de interpretación es un error y eso lo estaré demostrando bíblicamente. Quiero que leamos Mateo 22, Hechos 22, 16. Dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Ananías le dice a Pablo que se levante. Y esto posiblemente se debe a que Pablo estaba débil por no haber comido ni bebido por los 3 días que había estado ciego, según Hechos capítulo 9, verso 9. Ananías le dice a Pablo, levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Ananías le está diciendo a Pablo, habiéndote levantado, bautízate y lava tus pecados en el bautismo por medio de la invocación del nombre. Observe que la limpieza de los pecados, según Hechos 22, 16, está relacionado con la invocación del nombre del Señor Jesucristo y no bajo la invocación del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre la persona bautizada. Vamos a supongamos que la persona que va a ser bautizada primeramente invoca el nombre de Jesús. Vamos a suponer, la persona va a ser bautizada y antes del bautismo, la persona invoca el nombre de Jesús. Y en el momento que es bautizado, se le invoca el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso significa que la invocación del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo realmente no sirve para nada con relación a los pecados que serán lavados, porque solo hay limpieza de los pecados en el bautismo en relación del nombre de Jesús que fue invocado. De tal manera, la persona recibe limpieza de pecado en el bautismo por causa de la invocación del nombre de Jesús y no por causa de la invocación del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, si la persona le son perdonadas los pecados por causa de la invocación del nombre del Señor Jesucristo, es más que obvio que la invocación
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no opera para la limpieza de los pecados. Ahora, lo que quiero resaltar con esta suposición es que el bautismo solo tiene eficacia por causa de la invocación del nombre de Jesús y no por causa de la invocación del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo anterior es de suma importancia porque solo en el nombre de Jesús es el que tiene la eficacia para que en el momento del bautismo los pecados sean limpiados. Y esto concuerda con Hechos capítulo 4, versos 11 y 12. Cuando dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Quiere decir que aparte del nombre de Jesús, aparte de ese nombre, aparte de la invocación de ese nombre, no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos. De tal manera, la invocación, el nombre de Jesús, tiene eficacia, o el bautismo tiene eficacia por causa del nombre de Jesús para la limpieza de nuestros pecados. Es el único nombre para salvación. Y me llama la atención que cuando Pedro habla en Hechos capítulo 4, versos 11 y 12, hablando de que Jesucristo, el nombre de Jesús es el único nombre para ser salvo, lo hace dentro de un contexto cuando él le invoca el nombre de Jesús al paralítico. Así que él está invocando verbalmente el nombre sobre el paralítico para que éste recibiera sanidad, y dentro de ese contexto es que Pedro está diciendo que no hay otro nombre en que podamos ser salvos. Así, de esta manera, creo que es muy interesante. Supongamos, vamos a suponer que la persona que va a ser bautizada, como dije anteriormente, invoca el nombre de Jesús sobre su vida, y en el momento que es bautizado se le invoca el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso significa que la invocación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no sirve para absolutamente nada con relación al lavamiento y al perdón de los pecados, porque solo hay limpieza de los pecados en el bautismo cuando el bautismo está relacionado con la invocación del nombre de Jesús, cuya invocación se hizo para algunas personas antes del bautismo. Pero si aún fuese así, si la persona invoca el nombre de Jesús antes del bautismo, de todas maneras la eficacia del bautismo está en la invocación del nombre que ya se dio anticipadamente, echando por tierra la eficacia de la invocación del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el momento del bautismo. En estos momentos, lo que estoy transmitiendo no es que la persona invoca el nombre de Jesús antes del bautismo, pero si este fuese el caso, de todas maneras, la invocación del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no tiene eficacia, no sirve, no hace nada, porque solamente el bautismo tiene su eficacia para el perdón de nuestros pecados por la invocación del nombre del Señor Jesucristo. De tal manera, hasta este momento, a manera de introducción, sea que la persona lo invoca el nombre de Jesús antes del bautismo, o sea que la persona está recibiendo la invocación en el momento que está siendo bautizado, de todas maneras, sea lo uno o sea lo otro,
la eficacia de la invocación del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el bautismo con relación a la salvación y al perdón de los pecados no sirve para nada. Bien. Ahora, de tal manera, solo y únicamente el nombre de Jesús siendo invocado le confiere poder al bautismo, si podríamos decirlo de esa manera, para que la persona sea limpio de sus pecados. Pero sigamos adelante, que esto será de mucha bendición tanto para unicitarios como para trinitarios. Algunas personas relacionan Hechos 22:16 con Romanos capítulo 10, verso 8 al 14, para enseñar que la persona debe invocar verbalmente el nombre de Jesús antes del bautismo. Y si la persona invocó el nombre de Jesús antes del bautismo, se pueden preguntar, ¿para qué se le va a invocar nuevamente el nombre de Jesús cuando es bautizado? Ya que antes del bautismo ya la persona ya lo invocó, ¿verdad? Eso sería un razonamiento totalmente alejado y, entre otras cosas, absurdo. Alejado de la palabra, alejado de la interpretación bíblica y absurdo también. Pero vamos a seguir adelante y vamos a leer estos textos que son banderas para tratar de enseñar que Hechos 22:16 está relacionado directamente con Romanos capítulo 10, versículo 8 al 4, para tratar de mostrar que es la persona que invoca el nombre de Jesús antes de ser bautizado, cuya interpretación también le daría la puerta abierta a la práctica del bautismo bajo la invocación del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cuya invocación no serviría para absolutamente nada, ya que Hechos 22:16 está mostrando que la eficacia del bautismo para la limpieza del pecado es por causa de la invocación del nombre de Jesús. Cuando encontramos en Hechos capítulo 4, versos 11 y 12, que es el nombre de Jesús es el único nombre para poder ser salvos. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, verso 8 al 14, dice de la siguiente manera: más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere, refiriéndose al Señor, no será avergonzado. Verso 12. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Encontramos de color morado las palabras que hablan de la boca, de la expresión verbal. Encontramos de color verde las palabras que hablan de confesar e invocar. Encontramos de color rojo las palabras donde aparece el nombre del Señor, ¿verdad?
y encontramos de color café las palabras que hablan de salvación. Ahora observemos algunas cosas importantes de estos versículos. En Romanos capítulo 10, verso 9, dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esta salvación es la misma salvación que encontramos en Romanos 10:13. La salvación de Romanos 10:9 es la misma salvación que encontramos en Romanos 10:13. Ahora, según Romanos 10:9, la salvación viene como resultado de la confesión verbal. ¿Cuál confesión? Bueno, que Jesús es el Señor. Y también viene como resultado por creer en el corazón que el Padre levantó al Señor entre los muertos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa, y esto lo coloco en rojo, con la boca se confiesa para salvación. El punto principal de este estudio es la confesión verbal que hace la persona, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. No podemos perder de vista que según Romanos capítulo 10, verso 9, la salvación viene como resultado de la confesión verbal. ¿Cuál confesión? La confesión de fe, ¿verdad? ¿Y cuál es la confesión de fe que la persona hace con la boca? Que Jesús es el Señor. Así que la confesión verbal es la declaración o la expresión de lo que la persona ha creído con relación a la identidad de Jesús. Esta confesión verbal, para ser salvo, Pablo lo va a relacionar con la invocación del Señor. Romanos 10:14 dice: ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? Según Romanos 10:14, la invocación es el resultado de haber creído, es el resultado es la confesión de fe, es el resultado de lo que la persona ha creído con relación a la identidad de Jesús. Según Romanos 10:14, la invocación es el resultado de haber creído en que Jesús es el Señor. Ahora, ¿qué es invocar en el contexto de Romanos 10, versículo del 8 al 14? Porque si bien es cierto que el apóstol Pablo en Romanos 10:14 dice, pues ¿cómo invocarán? Y habla de una invocación. Esa invocación tiene que ser estudiada o interpretada bajo el contexto de lo que Pablo viene hablando, para que podamos ver cómo el apóstol Pablo está mostrando un versículo del Antiguo Testamento dentro de su contexto. Ahora, según Romanos 10:14, la invocación es el resultado de haber creído en que Jesús es el Señor. ¿Qué es invocar? Según, escuche esto, según el contexto. ¿Qué es invocar? Según el contexto de Romanos 10, versículo 8 al 14. ¿Qué dice la persona verbalmente según Romanos 10, versículos 9 y 10? Lo que dice la persona verbalmente es una confesión.
Él va a confesar su fe verbalmente. ¿Y qué es lo que ha creído? Bueno, él va a confesar que él cree que Jesús es el Señor. Observe con atención lo siguiente. La invocación de Romanos capítulo 10, versos 12, 13 y 14, dentro de su contexto, hace alusión a la confesión verbal de la fe de aquella persona que va a ser bautizada. De que hemos creído que Jesús es el Señor. ¿Qué es la invocación de Romanos capítulo 10, versos 12, 13 y 14? Según Romanos 10, versículos 9 y 10, es la confesión de lo que hemos creído. Quiero repetir esto. ¿Qué es la confesión de Romanos 10, versículos 12, 13 y 14? ¿Qué es la invocación que se muestra en Romanos capítulo 10, versos 12, 13 y 14? ¿A qué hace alusión? Bueno, según Romanos capítulo 10, versos 9 y 10, es la confesión. ¿A qué hace alusión la invocación de Romanos 10, versos 12, 13 y 14? Bueno, hace alusión, según el contexto, según Romanos 10, 9 y 10, a la confesión de lo que hemos creído. ¿Y qué hemos creído? Que Jesús es el Señor. Después de haber confesado con la boca que Jesús es el Señor, en el bautismo el nombre de Jesús debe ser invocado sobre la persona para el perdón de los pecados por causa de lo que ha creído y confesado. En Romanos capítulo 10, versículo 8 al 14, no vemos que la persona se invoca el nombre de Jesús sobre sí mismo, sino que es una confesión de fe. Es expresar verbalmente lo que tú has creído. ¿Y qué has creído dentro del contexto? Bueno, que Jesús es el Señor. Romanos capítulo 10, verso 8 al 14, no enseña ni tampoco nos muestra que la persona se invoca el nombre sobre sí mismo, confiriéndole el poder al bautismo para el perdón de sus pecados. Eso es un pensamiento, una reflexión alejado de la interpretación correcta de la Biblia. Debemos entender cómo el apóstol Pablo está interpretando Joel 2:32 como la invocación del nombre dentro de su contexto. En Romanos capítulo 10, verso 9, según la Reina Valera 1960, dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. La versión Dios habla hoy dice: si con tu boca reconoces, ya aquí no dice confesar, aquí tradujeron: si con tu boca reconoces a Jesús como Señor, alcanzarás la salvación. La Nueva Biblia Española no usa ni reconocer ni confesar. La Nueva Biblia Española dice: porque si tus labios profesan que Jesús es Señor, te salvarás. El Nuevo Testamento de Fernando Arcas y Alfonso Fernández dice: si pues tus labios proclaman
que Jesús es el Señor y crees de corazón que Dios hizo surgir triunfante de la muerte, serás salvo. Según estas versiones, la palabra homologeo es traducido por confesar, por reconocer, por profesar y proclamar. La palabra griega homologeo en Romanos 10:9 significa confesar verbalmente, siendo tal confesión el efecto de una profunda convicción. El apóstol Pablo habla de que todo aquel que invocare, ¿verdad? Del griego epikaleo, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, ¿verdad? Del griego epikaleomai. Observe que Pablo habla de invocar en Romanos 10, verso 12, 13 y 14, del griego epikaleomai, pero habla de confesar en Romanos 10, versículos 9 y 10, del griego homologeo, mostrando con esto que la invocación es aplicada a una confesión en creer que Jesús es el Señor. Y habiendo confesado esto, es bautizado bajo la invocación del nombre de Jesús, ¿verdad? Es bautizado bajo la invocación del nombre de aquel quien ha sido confesado como Señor. En Mateo capítulo 10, verso 32 dice: a cualquiera pues que me confiese, ¿verdad? Homologeo delante de los hombres, yo también le confesaré, homologeo, delante de mi Padre que está en los cielos. Lucas capítulo 12, verso 8 dice: os digo que todo aquel que me confesare, homologeo, delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará, homologeo, delante de los ángeles de Dios. Esta palabra griega es la que encontramos en Romanos capítulo 10, versos 9 y 10. Que si confesares, homologeo, con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa, homologeo, para salvación. Cuando relacionamos Mateo capítulo 10, verso 32 y Lucas capítulo 12, verso 8, con Romanos capítulo 10, verso 9 y 10, podemos concluir que confesar a Jesucristo es declarar públicamente que hemos creído que Jesús es el Señor, y como consecuencia de esa confesión, poder ser bautizado bajo la invocación del nombre de aquel que hemos puesto en nuestra vida como Señor. En Primera de Juan capítulo 4, verso 15 dice: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en él y él en Dios. Aquí hay una confesión de manifestar quién es Jesús para la persona. En Romanos 9:10 dice que Jesús es el Señor, pero aquí dice que la confesión es que Jesús es el Hijo de Dios. Y si alguien confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, sencillamente también está confesando que Jesucristo es el Señor. Ahora, cualquier judío
que confesara que Jesús era el Cristo o el Señor, sería expulsado de la sinagoga. Juan 9:22 dice, sus padres dijeron esto porque tenían miedo de los judíos, porque los judíos ya se habían puesto de acuerdo en que si alguno confesaba que Jesús era el Cristo, fuera expulsado de la sinagoga. Así que la persona tenía que confesar quién era Jesús para él. Si un judío confesaba que Jesús era el Cristo, era expulsado. De tal manera, en Hechos 22:16, en Romanos 10, versículos 9 y 10, encontramos la confesión de fe que predicamos, ¿verdad? Que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, bueno, si eso lo harían los judíos, serían expulsados de la sinagoga. De tal manera, la persona con su boca verbalmente confesaba que Jesús era el Señor. Y al confesar que Jesús era el Señor para él, entonces no había impedimento para que el candidato ahora fuera bautizado en el nombre de Jesús por haber reconocido en su vida que Jesucristo era el Señor. Ahora, precisamente Pablo dice que debemos confesar a Cristo como el Señor. Pero si un judío confesaba a Cristo como Señor, ¿verdad? No significaba que el nombre del Señor, no significaba que el nombre del Señor Jesucristo estuviese sobre el judío, sino hasta que este judío, por ver confesado que Jesús era el Señor, entonces debía ser bautizado bajo la invocación del nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. En Juan capítulo 12, versículos 42 y 43 dice, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, o sea, en Jesús, pero a causa de los fariseos no lo confesaban. No declaraban verbalmente que Jesús era el Señor para no ser expulsados de la sinagoga. ¿Ah? Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Así que vemos que la confesión, estas personas antes de ir al bautismo ya podían confesar que Jesús era el Señor. Podían reconocer que Jesús era el Señor. Eso sí, si lo hacían eran expulsados. De tal manera que la persona que se iba a bautizar confesaba que Jesucristo era el Señor para él. Y esta confesión le daba la libertad, por decirlo de alguna manera. No había impedimento para que recibiera el bautismo bajo la invocación del nombre de Jesús. Ahora observe lo que dice en Primera de Juan, capítulo 4, verso 15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Antes y después del bautismo, debemos seguir confesando que Jesucristo es el Señor. Pero solo la invocación del nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados se da en el bautismo. En Romanos capítulo 10, verso 8 al 10 dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe, la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor
y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora observe lo que dice Hechos capítulo 8, versos 35 al 38. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo, ¿verdad? Confesión verbal, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Ahora observe que Pablo dice en Hechos capítulo 10, verso 9, que debemos confesar con la boca que Jesús es el Señor. Si no hay esta confesión, no puede haber bautismo. La confesión verbal manifiesta lo que hemos creído que Jesús es el Señor. Si hay confesión, no hay impedimento para el bautismo. Pero si no hay confesión, sí hay impedimento para el bautismo. Cuando Felipe le explicó el evangelio al eunuco y yendo por el camino llegaron a cierta agua, dijo el eunuco: aquí hay agua, y pregunta: ¿qué impide que yo sea bautizado? El eunuco, después de escuchar el evangelio de Jesucristo, deseó ser bautizado, porque no se puede hablar del evangelio de Jesucristo sin hablar del bautismo. De tal manera, el eunuco, después de escuchar el evangelio de Jesucristo, deseó ser bautizado, y llegando a un lugar donde había agua, preguntó: ¿qué impide que yo sea bautizado? El eunuco debía hacer la confesión verbal antes del bautismo para que no hubiese impedimento para ser bautizado. El eunuco preguntó: ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo el eunuco, dijo con la boca, expresión verbal, como lo dice Pablo que se debe de hacer en Romanos 19. Dijo con su boca. ¿Qué dijo? Creo. ¿Qué crea? ¿Qué creyó? ¿Qué creía? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Qué debió hacer Felipe después de esta confesión? Bautizar al eunuco bajo la invocación del nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque es el único nombre para poder ser salvo según Hechos capítulo 4, versos 11 y 12. Ahora, cuando el eunuco confesó con su boca, según también Romanos 10, versos 9 y 10, y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, entonces el eunuco fue bautizado bajo la invocación del nombre de Jesús, que es el nombre de aquel a quien el eunuco había confesado. No puedes o no podemos relacionar otro nombre aparte del nombre de Jesús con el bautismo para el perdón de los pecados. Invocar en el bautismo el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo solo es una pérdida de tiempo y es lamentablemente también una pérdida de salvación. Todo trinitario bautizado bajo la invocación del nombre del Padre,
y del Hijo y del Espíritu Santo, tiene todavía todos sus pecados y no ha nacido del agua, según Juan 3:5. El bautismo limpia nuestros pecados solo cuando es bajo la invocación del único nombre que fue para salvación, el cual es el nombre de Jesús. F.F. Bruce fue un teólogo trinitario y considerado un gran eminente erudito bíblico y exégeta de las escrituras griegas. Ahora vamos a leer lo que dijo F.F. Bruce sobre Hechos 2:38 en su libro Hechos de los Apóstoles, introducción, comentarios y notas en la página 76 y 77. Bruce dice: la predicación de Pedro resulta eficaz, no solo persuadiendo la mente de sus oyentes, sino convenciendo su conciencia. Si Jesús de Nazaret era realmente su Mesías designado, entonces ninguna culpa podía ser mayor que la culpa de tratarlo como había sido tratado. Si había rechazado a aquel sobre quien descansaba toda esperanza de salvación, ¿qué esperanza de salvación les queda ahora? ¿O les quedaba ahora? Bien podían clamar con angustia de corazón: ¿qué hemos de hacer, hermanos? La respuesta fue indecible consuelo. Aunque parecía increíble, Pedro les dijo que todavía había esperanza, que se arrepintieran de sus pecados y se volvieran a Dios, que se sometieran al bautismo en el nombre de Jesús, confesando como Mesías. Entonces no solo recibirían el perdón de pecados, sino también el don del Espíritu Santo, el don que había sido derramado sobre los mismos apóstoles apenas unas horas antes. Como en la predicación de Juan, el llamado al bautismo va unido con el llamado al arrepentimiento, aparentemente el mandato de bautizarse no provocaba ninguna sorpresa. La práctica del bautismo era bastante conocida por los oyentes de Pedro, a quienes, como los oyentes de Juan antes que ellos, se les exigía que recibieran el bautismo en agua como la señal externa y visible de su arrepentimiento. Pero ahora hay dos características nuevas en el rito del bautismo por agua. Se administra en el nombre de Jesucristo y se le asocia el don con el don del Espíritu Santo. Estas características nuevas destacan en las palabras de G.W.H. Lappe que el bautismo cristiano es todavía un rito escatológico porque anhela la redención final que aún ha de venir cuando el Señor vuelva en gloria, pero considerado en relación con el bautismo de Juan, representa la realización y el cumplimiento de la esperanza de Israel. Todo esto es un comentario que hace F.F. Bruce sobre Hechos 2:38. Sigue diciendo Bruce: el bautismo se administra en el nombre de Jesús, no solo por su autoridad, sino también probablemente en el sentido de que la persona que se bautizaba invocaba o confesaba su nombre, ¿verdad? Y lo relaciona a Hechos 22:16, pero dice: además, al parecer, la persona que administraba el bautismo invocaba el nombre de Jesús sobre los convertidos a medida que eran bautizados, y se lo asocia con el Espíritu Santo. ¿Qué está haciendo este comentarista y erudito trinitario exégeta de las escrituras griegas? Él cree que la persona sí confiesa a Jesús como su Señor,
pero que en el bautismo la persona que había confesado a Jesús como su Señor con su boca, se le administraba el nombre de Jesús sobre esa persona. De tal manera, la confesión con la boca es la confesión de lo que tú has creído con relación a quién es Jesús para ti. En Romanos 10 dice que confesar que Jesús es el Señor. En Primera de Juan y en Hechos, el eunuco confiesa que Jesús es el Hijo de Dios. Esta confesión hace que la persona tenga la libertad de poder ser bautizado en el nombre de Jesús, que es el nombre de aquel al cual la persona ha considerado como su Señor. ¿Por qué? Porque en el nombre de Jesús es el único nombre para poder ser salvos. El bautismo en el Espíritu Santo es una obra interior. El bautismo en agua es ahora su señal externa. El bautismo en agua adquiere, por lo tanto, un significado más rico que el que tenía con anterioridad, gracias a la obra salvadora de Cristo y a la recepción del Espíritu. El bautismo del Espíritu, cuyo derramamiento era prerrogativa de nuestro Señor conferir, era estrictamente. De tal manera, F.F. Bruce, sin ignorar que él era trinitario, manifestó que el bautismo se administraba en el nombre de Jesús, no solo por su autoridad, sino en el sentido de que la persona se bautizaba, ¿verdad? Y F.F. Bruce dice que la persona que administraba el bautismo invocaba el nombre de Jesús sobre los convertidos a medida que eran bautizados. Bruce entendió que había una confesión verbal de la persona donde manifestaba creer que Jesús era el Señor y posteriormente era bautizado bajo la invocación del nombre de Jesús para que sus pecados fueran lavados. Ahora, ¿cómo pasó el bautismo bíblico bajo la invocación del nombre de Jesús a la invocación errada del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Para responder, traigo a escena a nada más y nada menos que a Martín Lutero. Martín Lutero clavó sus 95 tesis en una iglesia de Alemania el 31 de octubre de 1517. Y lo hizo en un mundo en que la gente pagaba por el perdón de sus pecados. Se ha considerado que Martín Lutero es el padre del protestantismo y dentro de la teología como el padre de la sola fe, aunque no como lo creen actualmente muchos trinitarios. Ahora, Martín Lutero en su libro La cautividad babilónica de la iglesia, en la página 21 y 22, dice lo siguiente. Los griegos dicen, sea bautizado el siervo de Cristo. Los latinos, yo te bautizo. Otros, con rigurosísimo bizantinismo, condenan la fórmula, yo te bautizo en nombre de Jesucristo. Dice Martín Lutero, rito que sabemos con certeza que fue el usado por los apóstoles cuando bautizaban, como leemos en el libro de los Hechos. ¿Qué nos está diciendo Martín Lutero, este trinitario, padre del protestantismo y padre de la sola fe? Que el bautismo, según el libro de los Hechos, era bajo la invocación del nombre del Señor Jesucristo. Y sigue diciendo Martín Lutero,
y pretenden que la única fórmula válida es la de yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Martín Lutero está diciendo, mira, no podemos cuestionar a los que bautizan bajo la invocación del nombre de Jesucristo, porque sabemos con certeza que esa era la manera en que los apóstoles bautizaban. Pero eso no quiere decir que si bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hagamos mal. ¿Verdad? Es una contienda inútil. No prueba nada. Lo único que hacen es afirmar ensonaciones suyas. Cualquiera que sea la fórmula en que se administre, mientras que se haga en el nombre del Señor, no en el del nombre. El bautizo es salvador. Es decir, Martín Lutero está diciendo, mira, no importa si bautizamos a la persona bajo la invocación del nombre de Jesús, como lo hacían los apóstoles, o tampoco importa si bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, con tal que esté el nombre del Señor, es válido tanto lo uno como lo otro. Hasta tengo la seguridad de que queda bautizado en el nombre del Señor quien lo recibe en nombre del Señor, incluso aunque algún ministro impío no le administrara en el nombre del Señor. La fuerza del bautismo radica más que en la fe del que lo confiere, en la fe y en el uso del que lo recibe, como sucedió con aquel mismo bautizado entre bromas. Bueno, Martín Lutero dijo que él sabía con certeza que la manera correcta en el bautismo era: yo te bautizo en el nombre de Jesucristo. Y este bautismo fue el bautismo que practicaban los apóstoles, como dice el libro histórico de los Hechos. Martín Lutero creyó que el bautismo practicado por los apóstoles fue bajo la invocación del nombre de Jesucristo, y la práctica del bautismo bajo la invocación del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo fue posterior. Pero para Martín Lutero esto no contradecía la manera que eran bautizados las personas por los apóstoles, porque lo que importaba para Martín Lutero era que el nombre de Jesús estaba en estas dos fórmulas de administrar el bautismo. El primer bautismo bajo la invocación del nombre de Jesús estaba el nombre de Jesús explícitamente. Había una invocación verbal del nombre de Jesús en el momento de bautizar a alguien. Y en el segundo bautismo, bajo la invocación del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el nombre de Jesús estaba implícitamente para Martín Lutero. Pero esto realmente es una mentira del diablo, porque para Pablo y para la iglesia solo hay un bautismo según Efesios capítulo 4, verso 5. Martín Lutero reconoce que el bautismo que practicaban los apóstoles era bajo la invocación del nombre del Señor Jesucristo. En Santiago 2:7 dice: ¿no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre nosotros? La invocación del nombre sobre el cristiano no es la confesión en creer que Jesús es el Señor, según Romanos capítulo 10, versos 9 y 10, o que Jesús es el Hijo de Dios, según Hechos capítulo 8, versos 36 y 35. Sino que es la invocación que se hace sobre la persona cuando está siendo bautizado. El interlineal griego-español de Westcott y Hort en Romanos 10:9 dice: porque si alguna vez declaras públicamente a la declaración en la boca de ti que Señor Jesús,
¿Por qué la mayoría de las traducciones incluyen el verbo ser o estar en Romanos 10:9 cuando en el griego no se encuentra? Daniel Wallace, en su libro Gramática Griega, Sintaxis del Nuevo Testamento, página 29, dice lo siguiente: en el estudio del sujeto a veces hay elementos implícitos. Puede que el verbo, especial el verbo copulativo, esté ausente e implícito, y presenta un ejemplo utilizando Juan 1:23. Cuando dice Juan, yo soy una voz, mostrando el verbo implícitamente en el versículo. En el interlineal griego de Nestor Alam 27, Juan 1:23 dice: estaba diciendo yo sonido, yo sonido, yo voz, yo sonido, ¿verdad? Porque no está gramaticalmente el verbo ser, pero sí lo encontramos implícitamente. Por eso en las traducciones no dice que Juan dijo yo sonido, sino yo soy la voz o yo soy una voz. Tanto en Juan 1:23 como Romanos 10:9 y otros textos bíblicos está implícito el verbo ser. El interlineal griego de Nestor a la 27 dice en Filipenses 2:11: y toda lengua reconozca que Señor Jesús, ungido hacia adentro a esplendor de Dios Padre. El interlineal del Westcott Hall dice en Filipenses 2:11: y toda lengua reconozca que Señor Jesús, ungido hacia adentro a resplandor de Dios Padre. El interlineal griego bizantino dice en Filipenses 2:11: y toda lengua reconozca que Señor Jesús, ungido hacia adentro a esplendor de Dios Padre. El verbo de Filipenses 2:11, al igual que Romanos 10:9, está implícito. En Filipenses 2:11 dice toda lengua, indicando una expresión verbal, confesará, del griego esomologeo, que significa confesar o reconocer. ¿Qué confesará? Que Jesucristo es el Señor. Y es la misma confesión que encontramos en Romanos 10:9, con la diferencia en que Filipenses 2:11 está en un tiempo escatológico. Dudo mucho que alguien piense que esta confesión de Filipenses 2:11 indique que cada ser estará invocando el nombre del Señor Jesucristo sobre sí mismo. Lo que significa es que reconocerán, por decirlo de alguna manera, el señorío de Cristo. Pero nosotros, por el Espíritu, lo hacemos según 1 Corintios capítulo 12, verso 3. En el libro Ayuda Gramatical para el estudio del Nuevo Testamento del griego, por Roberto Hanna, dice sobre Filipenses 2:11: algunos exégetas piensan que la omisión del verbo de estado o existencia destaca el sustantivo curios, ya que este tipo de frase tiene la cópula en todas partes, y presenta a 1 de Juan capítulo 4 verso 15, donde dice: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios permanece en él y él en Dios. Vamos a ir terminando con esto. El comentario del Nuevo Testamento por Heinrich August Meyer dice sobre Filipenses 2:11 lo siguiente: esta es la confesión específica de la Iglesia Apostólica, y cita Romanos 10:9, Segunda de Corintios 4:5 y Hechos 2:36. Es decir, lo que se va a confesar en el futuro, según Filipenses 2:11, este comentarista dice que esa declaración es la declaración apostólica de fe que hacemos nosotros en el presente
reconociendo a Jesús como nuestro Señor. Y siendo reconocido Jesús como nuestro Señor, no tenemos impedimento para ser bautizado bajo la invocación del nombre de Jesús para el perdón de nuestros pecados. ¿Verdad? Ok. Vamos a terminar hasta ahí. Ahora, siempre la iglesia invocará al Señor Jesucristo como Señor, antes y después del bautismo. Lo invocaremos. Por ejemplo, Hechos 7:59, Esteban antes del bautismo tuvo que haber confesado a Jesucristo como Señor. Pero después, mucho tiempo después de su bautismo, en Hechos 7:59 dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba. Ya esta invocación no es de reconocer a Jesús como Señor, sino una invocación, ¿verdad? Como de auxilio. Mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. En Hechos 7:59, Esteban está invocando a Jesús, del griego epicaleo. Mientras que Esteban, según Romanos 9:19, tuvo que invocar con relación a la confesión de su fe, que Cristo es el Señor, pero del griego homologeo. Pero el nombre de Jesús solo fue invocado sobre Esteban para el perdón de sus pecados en el bautismo. La iglesia está acostumbrada de invocar el nombre de Jesús constantemente, como lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 1, verso 2, Hechos capítulo 9, verso 13 y verso 14, Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 22, entre otros textos. Pero solo en el bautismo vemos la invocación del nombre del Señor Jesús sobre el bautizado para el perdón de los pecados y nacer de agua, teniendo como promesa el don del Espíritu Santo para que podamos nacer del agua y del Espíritu, como se encuentra en San Juan 3:5. Así que gracias damos a Dios por la oportunidad que nos ha brindado. Gracias, hermano Edwin, por estar con nosotros, por tomarse el tiempo de explicarnos según la sintaxis del griego, Hechos 22:16. Y Dios, doy gracias por haberme permitido de hacer una interpretación acerca de la confesión y de la invocación del nombre de Jesús sobre el candidato en el bautismo. Hermano Edwin, le doy la oportunidad para que dé sus palabras de despedida en esta oportunidad. Bueno, primeramente, gracias a Dios. ¿Sí me escucha, pastor? Sí, señor. Bueno, primeramente doy gracias a Dios y gracias también, ministro, por la oportunidad de presentar esta enseñanza tan extraordinaria. Verdaderamente creo que ha quedado muy claro lo que es el tema de Hechos 22:16, la explicación que nuestro pastor acaba de dar acerca de la invocación del nombre, la explicación de Romanos, el capítulo 10. Y también, hermano, quiero saludar a todos los hermanos que estuvieron pendientes de la enseñanza. Que el Señor Jesucristo les bendiga. A los amigos, el Señor Jesucristo les ama y les quiere salvar. Viendo los intentos frustrantes en los cuales los amigos trinitarios han tratado de refutar, entre comillas, supuestamente, esta enseñanza tan evidente que la encontramos por toda la palabra de Dios,
en donde se invoca el nombre del Señor Jesucristo, confesándolo como su Señor y Salvador, nuestro Dios y Salvador. Y también cómo se administra el bautismo invocando el nombre sobre la persona que es bautizada. Por la gracia de Dios vimos ya este tema desde su contexto lingüístico y desde su contexto hermenéutico, y creo que ha quedado muy claro para los amigos que escudriñen las escrituras, que no se queden con lo que sus maestros, entre comillas, les han dicho. Investiguen, indaguen, miren estas enseñanzas que hemos compartido por la gracia de Dios, que sean para la gloria y para la honra de nuestro Dios. Gracias nuevamente al pastor Luis Polo por estas enseñanzas de apología, que creo que estamos llevando a otro nivel las enseñanzas apologéticas y de defensa de la doctrina del nombre de Jesucristo. Y creo que en este tiempo Dios está salvando, Dios está abriendo el entendimiento a muchos amigos trinitarios que están dejando atrás la Trinidad, porque se están dando cuenta que no es una doctrina bíblica y no es una doctrina confiable, que hasta sus mismos eruditos trinitarios desconfían de esta extraña doctrina antibíblica. Muchas gracias, saludos a todos, bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga, Dios les guarde y bendiciones para todos en el nombre de Jesús.